¿Alguna vez has sentido que por más que hablas de tus sueños, nadie realmente te entiende? O incluso te has encontrado compartiendo tus planes con entusiasmo, con la esperanza de recibir apoyo, consejo o al menos una palabra de aliento, pero en cambio, solo has recibido miradas vacías, críticas que no esperabas, o ese incómodo silencio que te hace cuestionarlo todo? Es una sensación dura, ¿verdad? Esa mezcla de ilusión rota y soledad silenciosa que llega cuando descubres que no todos están preparados para ver lo que tú ves o para creer en lo que tú crees. Y es que cuando uno tiene un llamado profundo, una visión que arde por dentro, un propósito que apenas empieza a tomar forma, no siempre será comprendido por quienes no han sentido ese fuego, porque hay verdades, planos y revelaciones internas que son tan delicadas, tan sagradas incluso, que no pueden exponerse ante cualquiera sin correr el riesgo de ser distorsionadas, debilitadas o peor aún, apagadas por palabras ajenas. Por eso, hoy vamos a hablar de algo muy importante, lo que un buen elegido nunca debe revelar. Porque hay secretos que no nacieron para ser compartidos, sino para ser cultivados en silencio, como una semilla protegida en la oscuridad hasta que esté lista para florecer con fuerza, sin necesidad de aprobación. Hay momentos en los que el verdadero poder no está en contar, sino en guardar, en sostener tu visión en lo profundo, mientras el mundo aún no está preparado para verla. El problema aquí es que muchas veces, sin siquiera darnos cuenta, caemos en una trampa muy sutil: la necesidad de ser comprendidos. Esa necesidad tan humana, tan legítima, tan esencial a veces, nos empuja a buscar consuelo en las palabras de otros, a querer sentir que no estamos solos en lo que soñamos, en lo que sentimos, en lo que anhelamos profundamente. Y es ahí donde empezamos a hablar. Empezamos a compartir nuestros sueños, nuestras ideas más puras, nuestras intuiciones más delicadas. Y lo hacemos con el corazón abierto, con la esperanza de ser escuchados, apoyados o al menos respetados. Pero lo que no siempre entendemos es que no todos los oídos están preparados para recibir lo que aún está en proceso de nacer. No todas las personas tienen la conciencia, la sensibilidad o la energía adecuada para sostener la visión que llevamos dentro. Y aunque no lo hagan con maldad, aunque no lo hagan con intención de herirnos, a veces sus palabras, sus miedos, sus dudas o incluso sus burlas veladas son suficientes para debilitar una semilla que aún no ha echado raíces. Porque sí, hay algo que pocos te dicen: revelar demasiado pronto puede poner en riesgo tu futuro, puede confundir tu camino, apagar tu fuego interno o desviarte de tu centro. No porque tu propósito sea débil, sino porque cada proceso tiene su ritmo sagrado, y hay cosas que solo pueden crecer en silencio, lejos del ruido, protegidas del juicio ajeno. ¿Alguna vez has sentido cómo, después de contarle algo importante a alguien, tu entusiasmo comenzó a desvanecerse poco a poco? Eso no es casualidad. Es que a veces, cuando compartimos algo muy íntimo con alguien que no sabe cómo sostenerlo, esa energía se diluye, se ensucia o se desvía. Y entonces el plan que antes parecía tan claro se vuelve confuso. La certeza que antes te acompañaba se convierte en duda. Y lo que antes te inspiraba, ahora te pesa. Por eso, hoy vamos a hablar de por qué es tan crucial aprender a guardar en silencio lo que todavía se está gestando, de cómo cuidar tu visión como si fuera una llama en medio del viento, y de por qué un verdadero elegido, una persona que lleva dentro de una misión, un propósito, una llamada del alma, debe saber que no todo debe contarse, al menos no todavía, no con cualquiera, y no de ninguna forma. Imagina esto: tienes una gran idea. No hay idea, sino una visión poderosa, algo que vibra dentro de ti con fuerza, como si el universo te hubiera susurrado un secreto solo a ti.
Una inspiración que, apenas aparece, sabes que podría cambiar tu vida. Sabes que tiene potencial, que si la sigues, si la cultivas, si la llevas hasta el final, no solo te transformará a ti, sino que podría tocar muchas vidas. Ahora bien, ¿qué haces con ese sueño? La emoción es tan grande que quieres contarlo, compartirlo, mostrarlo. Esperas que otros lo vean con la misma claridad, con el mismo brillo con el que tú lo ves. Buscas aprobación, buscas compañía, buscas, quizás sin darte cuenta, que alguien más confirme que no estás loco, que vas por buen camino. Pero aquí es donde llega el momento de hacer una pausa, de profundo respirar y reflexionar. ¿Es realmente necesario contarlo todo a todo el mundo? ¿Es sabio exponer lo más delicado, lo más nuevo, lo más tuyo, ante quienes tal vez no tienen ni la capacidad ni la intención de entenderlo? Porque lo cierto es que muchas veces lo que nace dentro de nosotros es tan frágil al principio, tan sutil, tan puro, tan lleno de energía creativa, que al exponerlo demasiado pronto corre el riesgo de ser contaminado. No con veneno evidente, no necesariamente con malas intenciones, sino con las pequeñas dudas ajenas, con el escepticismo disfrazado de lógica, con los consejos que vienen desde los miedos de otros. Tu sueño no necesita ser entendido por todos, ni necesita aprobación inmediata. Lo que realmente necesita es tiempo, cuidado y silencio fértil. Ese silencio donde las grandes ideas se fortalecen, donde los proyectos verdaderos se gestan, lejos del ruido del mundo. Y quizás, más adelante, cuando tu visión ya tenga raíces firmes y hojas al viento, cuando tú mismo estés alineado con ella de cuerpo entero, entonces sí, quizás sea el momento de mostrarla. Pero para llegar ahí, primero hay que aprender a guardar, a confiar, a caminar sin necesidad de ser visto. Muchas veces pensamos que contar nuestros planes nos dará el respaldo de los demás, pero lo que realmente estamos haciendo es dejar que otras personas interfieran con nuestra energía y nuestros proyectos. Aquí radica el primer gran error: compartir demasiado pronto. Las personas, en su mayoría, no buscan hacernos daño. Tienen intenciones buenas, sí, quieren lo mejor para nosotros, pero lo que muchas veces no ven, y quizás ni siquiera se dan cuenta, es que sus palabras, sus opiniones, sus sugerencias bien intencionadas, pueden ser como piedras pequeñas que terminan desviando el curso natural de un río. ¿Te ha pasado alguna vez? Tienes un sueño, una idea brillante, una intuición tan fuerte que te recorre el cuerpo y te llena de entusiasmo. La compartes con alguien, esperando tal vez una chispa de entusiasmo en sus ojos, una sonrisa cómplice, un «adelante, hazlo», pero en su lugar recibes una mirada dudosa, una pregunta como «¿estás seguro?», un comentario disfrazado de preocupación. No es tan fácil como crees. Y sin que te des cuenta, algo en ti se enfría. La emoción disminuye, la claridad se nubla. Empiezas a cuestionarte si en realidad estás viendo algo real o solo soñando demasiado alto. La verdad es que la duda no siempre nace de ti. A veces es un eco de las inseguridades de otros. Porque cuando compartes un sueño, estás también compartiendo tu energía. Y si esa energía aún está en su etapa más vulnerable, puede absorber fácilmente el miedo, el juicio o el límite mental de quienes te rodean. Y no es que esas personas sean malas, solo es que no todos están listos para sostener lo que tú estás creando. No todos han caminado tu camino ni sentido lo que tú sientes, y por eso, aunque no lo quieran, pueden proyectar en ti sus propias limitaciones. Entonces, ¿y si la clave fuera simplemente guardar tu idea un poco más de tiempo? No por miedo, ni por desconfianza, sino por sabiduría, como quien protege una semilla antes de que germine.
como quien resguarda un fuego recién encendido del viento fuerte, porque hay un momento para soñar, un momento para construir y un momento para compartir. Y la verdadera sabiduría está en saber cuándo es cada uno. A veces, el silencio es el mejor aliado de un gran propósito, y confiar en tu visión, incluso cuando nadie más la vea, es el primer acto real de fe en ti mismo. Lo que un buen elegido nunca debe revelar. La primera cosa que un buen elegido nunca debe revelar es su propósito profundo, esa razón silenciosa y poderosa que lo impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. Ese por qué que arde dentro del pecho, que da sentido a cada paso, a cada lucha, a cada decisión. ¿Sabes lo que es realmente importante para ti? No hablo de metas superficiales, de recompensas externas o de logros que se ven bonitos en redes sociales. Hablo de eso que, aunque no lo dijeras nunca en voz alta, te mueve por dentro. Ese ideal, ese sueño, esa misión personal que tiene raíces en lo más profundo de tu alma. Si eres una persona ambiciosa, no en el sentido egoísta, sino en el sentido trascendental, de querer dejar huella, de querer cumplir un destino, entonces tener un propósito claro no es opcional, es esencial, es tu brújula, tu faro, tu fuente inagotable de energía en los días en los que todo parece desmoronarse. Pero aquí viene la clave, no necesitas compartirlo con todo el mundo, y de hecho no deberías, porque tu propósito cuando todavía está formándose es sagrado, es íntimo, es como una llama recién encendida, hermosa, brillante, pero vulnerable al viento. Y las palabras ajenas, aunque vengan con sonrisas e intenciones buenas, pueden actuar como ráfagas que la apaguen sin querer. No todos están en el mismo nivel de conciencia que tú. No todos han sentido el llamado de algo más grande. Y por eso, cuando compartes tu propósito con quienes no pueden comprenderlo, lo que recibes muchas veces no es comprensión ni inspiración, sino juicio, burla, incredulidad o, peor aún, indiferencia. Por eso, el verdadero sabio, el verdadero elegido, el que está en sintonía con algo grande, aprende a guardar silencio cuando hace falta. A veces, proteger tu propósito es el acto más poderoso de amor propio y compromiso con tu destino. Es una declaración silenciosa al universo que dice: confío tanto en lo que llevo dentro que no necesito validación externa para seguir adelante. La segunda cosa que un buen elegido nunca debe revelar son sus metas a corto plazo. Puede parecer algo sin importancia. ¿Qué daño puede hacer decir lo que voy a hacer esta semana, este mes, este año? Pero lo cierto es que cada meta, por pequeña que sea, guarda una vibración sagrada. Es un pacto contigo mismo, un compromiso silencioso entre tu presente y tu futuro. Y como todo lo sagrado, necesita ser protegido. Cuando tienes objetivos específicos, la tentación de compartirlos es inmensa. Tienes entusiasmo, estás motivado, quieres gritarle al mundo lo que vas a lograr, y lo haces creyendo que así generarás más fuerza, más impulso. Pero no siempre funciona así, porque el mundo no siempre está listo para celebrar tus pasos. De hecho, muchas veces, cuando compartes tus metas demasiado pronto, no encuentras inspiración del otro lado, sino juicio, dudas y proyecciones ajenas. ¿Te ha pasado? Compartir algo que para ti es emocionante y recibes un ¿estás seguro? Suena difícil. Eso ya lo intentó alguien y no funcionó. No sé si eso sea para ti. Y sin darte cuenta, algo dentro de ti se enfría, no por debilidad, sino porque la energía de la duda es contagiosa. Y las palabras, aunque no lo parezca, tienen peso. Las opiniones de otros, aunque vengan disfrazadas de cuidado o lógica, pueden hacer que tu visión comience a tambalear. Lo que antes parecía claro se vuelve confuso. Lo que te motivaba ahora te da miedo. Tu meta no cambió,
pero la energía que la rodea sí. Y es que tus metas a corto plazo no necesitan ser anunciadas, necesitan ser nutridas. Las metas a corto plazo deben ser privadas hasta que ya hayan dado frutos. No dejes que las dudas de los demás interfieran en tu proceso. En lugar de hablar sobre tus metas, enfócate en trabajar en ellas. El silencio alrededor de tus proyectos los alimenta de la energía correcta. La tercera cosa que un buen elegido nunca debe revelar son sus inseguridades. Porque sí, aunque camines con propósito, aunque tengas una visión clara y un corazón lleno de fuerza, también hay momentos de duda. Todos los tenemos. Nadie está exento. Incluso los más sabios, los más valientes, los más determinados, a veces tiemblan por dentro. Pero hay algo que debes comprender. La vulnerabilidad mal compartida puede volverse un arma en tu contra. Hoy en día, hablar de nuestras emociones es importante, sí. Ser honestos con lo que sentimos es parte del crecimiento. Pero hay una gran diferencia entre ser auténtico y ser imprudente con tu alma. ¿Te ha pasado alguna vez que compartes una inseguridad con alguien y al terminar de hablar te sientes peor? Como si en lugar de alivio sintieras una especie de vacío, de juicio silencioso o incluso de desconexión. Eso ocurre porque no todos tienen la sensibilidad, la empatía o el nivel de conciencia para sostener lo que estás atravesando. Y lo que para ti era una herida abierta, para ellos puede ser solo una anécdota, una crítica, o peor, un punto débil que nunca olvidarán. Un buen elegido sabe que no puede confiar sus sombras a cualquier luz, porque cuando expones tus inseguridades a quienes no te comprenden, no te respetan o no tienen interés genuino en ayudarte, estás dejando que algo sagrado se contamine. Tus miedos, tus dudas, tus momentos de fragilidad no te hacen débil, te hacen humano. Pero la manera en que los manejas sí define tu poder interior. Y a veces, el acto más valiente no es hablar con cualquiera. Es saber con quién sí y con quién no. Es tener la sabiduría de guardar silencio cuando el espacio no es seguro, de proteger tu mundo interno como un templo, donde solo entra lo sagrado, lo que construye, lo que sana, porque hay personas que escuchan para comprender y otras que escuchan para juzgar, para opinar desde su ego, desde su propia herida no resuelta. Por eso, si estás atravesando un momento de inseguridad, no te aísles, pero tampoco te expongas sin conciencia. Busca a quien pueda sostenerte de verdad. Alguien que no te mire como un problema, sino como un ser en evolución. Y si no encuentras a nadie aún, habla contigo, escribe, medita, escucha tu voz interior, que siempre sabe lo que el ruido externo intenta ocultar. Porque a veces el mayor acto de amor propio es guardar silencio y seguir adelante, aún con miedo, sabiendo que cada paso te está llevando de regreso a tu poder. La cuarta cosa que un buen elegido nunca debe revelar son los detalles de sus proyectos antes de que estén listos. Es tentador, lo sé. Quieres compartir tu emoción, tu progreso, tus ideas que están naciendo y a menudo sientes el impulso de hablar sobre lo que estás creando. Pero la verdad es que hay poder en la paciencia y en el silencio durante el proceso de creación. Cuando tienes una idea en marcha, un proyecto que aún está en su fase inicial, es como si estuvieras sosteniendo una chispa de fuego. Es frágil, aún no tiene forma completa, no ha adquirido toda su estructura y claridad. Aún está en construcción. ¿Y qué sucede si compartes esa chispa con alguien antes de tiempo? A veces te enfrentas a la respuesta inesperada de un ¿seguro que eso va a funcionar? O peor aún, a una crítica que puede parecer más un juicio que una sugerencia. El problema no es que esas personas lo hagan con malas intenciones. El problema es que no siempre comprenden el proceso y muchas veces la crítica prematura no es constructiva,
sino que viene cargada de su propio miedo, sus propias limitaciones y, a veces, incluso de envidia o falta de visión. Porque si escuchas demasiado a quienes critican antes de que tu proyecto esté terminado, corres el riesgo de desconfiar de tu propia visión. Es aquí donde el buen elegido aprende a proteger lo que crea. Sabe que al principio hay que cuidar con recelo la energía de lo que está gestándose. La crítica prematura puede afectar la motivación, disminuir el impulso y sembrar dudas donde antes había claridad. Por eso, a menudo, el elegido camina en silencio, concentrado en el trabajo, sin buscar la aprobación de los demás. El proceso creativo tiene su propio ritmo, y compartirlo antes de tiempo con quienes no lo entienden puede robarte parte de la energía necesaria para continuar. La verdadera sabiduría está en saber cuándo revelar y cuándo guardar. A veces, tu proyecto necesita más tiempo para madurar, y tú necesitas más tiempo para creer en él con todo tu ser antes de permitir que otros lo evalúen. Así que, si estás trabajando en algo grande, algo significativo para ti, recuerda, guarda los detalles para cuando estés listo. Cuando tu visión ya esté en forma, cuando tu proyecto sea una realidad sólida, será el momento de compartirlo, y en ese momento estarás preparado para recibir críticas constructivas, porque ya habrás caminado el camino y serás invulnerable a las opiniones ajenas. Un buen elegido debe entender que la magia de la creación se encuentra en el silencio, en la incubación. Si constantemente hablas sobre tus proyectos antes de tiempo, permite que energías negativas se infiltren y debiliten el proceso creativo. ¿Te has sentido alguna vez desmotivado después de hablar de algo que aún no estaba completamente definido? La quinta cosa que un buen elegido nunca debe revelar son sus miedos profundos. Sí, todos tenemos temores. No hay nadie que camine por este mundo sin sentir, en algún momento, ese miedo visceral que nos recuerda nuestra fragilidad. Es natural, es humano. El miedo es una parte de la experiencia, una respuesta instintiva que nos protege de lo desconocido, de lo peligroso. Pero aquí está la clave. Exponer esos miedos, compartirlos con quienes no están preparados para entenderlos, puede volverse una debilidad en lugar de una liberación. Todos enfrentamos inseguridades y temores internos. Tal vez tengas miedo de fracasar, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente o miedo a que tus sueños se desvanezcan. Y sí, hablar sobre tus miedos puede ser terapéutico. Cuando encuentras a la persona adecuada, a alguien que te escuche con el corazón abierto, que esté dispuesto a ayudarte a transitar por esa oscuridad. Así que, ¿qué harás a partir de ahora con tus sueños y proyectos? Te invita a pensar en una idea o meta que tienes y, en lugar de compartirla con cualquiera, trabaja en ella en silencio, con concentración. Antes de finalizar, te dejo con una pregunta. ¿Qué pasaría si te comprometes a no compartir más tus proyectos hasta que estén listos para brillar? Si has llegado hasta aquí y sientes que algo dentro de ti ha despertado, si este video ha tocado esa fibra secreta que te impulsa a avanzar, entonces estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte a Refugio Místico, darle un like si lo que has escuchado resonó en tu ser, y activar la campanita, porque aquí no solo compartimos conocimiento, sino también sabiduría oculta para el camino que estás por recorrer. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo contigo más herramientas y secretos para que sigas transformándote y te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Recuerda, este es tu refugio, tu espacio místico, y juntos vamos a explorar lo que el universo tiene reservado para ti. Hasta pronto, buscador de la verdad.